con el taller práctico de comunicación efectiva, técnicas y recursos para hablar en público. Enrique Fernández de Córdoba es responsable de comunicación y relaciones con los medios en diversas empresas. Como trayectoria profesional, director de cuentas en varias agencias de servicios plenos de publicidad, director comercial en banca privada, Metagestión ING, sector inmobiliario, Gilmar Telecomunicaciones Alcatel, director de bodegas de Joneras, emprendedor en agencias de viajes. Como formación, tiene muchísima formación, pero solamente vamos a hablar de lo relevante. Lo que más tengo, la formación, lo digo yo. Y hasta ahora que sigue formando. Estudios superiores y business en marketing en SID y en Washington, en Estados Unidos, seminario Conversar y Vender hablando en público SID, curso de comunicación y predicación. Muchísimas gracias, Enrique, por tu colaboración, caballero. Muchísimas gracias por venir. Maravilla, estoy emocionado. Hay gente que no conozco, que yo me sorprendo porque digo, voy a conocer a todo el mundo. Está aquí mi madre, pues si alguno no la ha visto. Le tengo que dar la cafetera, que la tengo ahí, te aviso. Y se le ha roto la cafetera. Entonces los hijos estamos para eso, ¿no? Somos 8 y tenemos que estar ahí. Entonces yo lo que quería primero ver es un poco el tipo de público, ¿no? Entonces yo, como digo, van a venir mi hermano, mi madre y 4 gatos, ¿no? Entonces ha venido gente del colegio, ha venido amigos de copas y bueno, y gente muy top, porque aquí, aunque parezca que no hay gente muy top, aquí era un primo, y luego la gente que no conozco, muchos son de aquí del laboratorio, y mérito don Juan, que les ha engañado, de hecho, este ponente os va a hacer pasar un buen rato. Bienvenida María, mi hermana, mi sobrino, Jaime, Juanito, avante, que os dejan un sitio por ahí. Ahí tenéis sitio también. Entonces, bueno, yo pensaba que esto iba a ser muy coloquial, pero bueno, que la idea es que pasemos un rato ameno y si podéis aprender algo, pues maravilloso, ¿no? O sea, en mi currículum no voy a comentar nada porque, como pasa siempre en los currículums, o te quedas corto o te pasas, ¿no? Entonces, lo que ha hecho Marina, maravilloso, o sea, bastante de hecho. Yo quería empezar, fíjate, sabiendo un poco el tipo de gente que está aquí. Yo, claro, como al 40 o 50% los conozco, pues sé un poco comunicarme a ellos, ¿no? Pero los que no los conozco, quería contar una anécdota, porque incluso mi familia no conoce todas las anécdotas. Mi familia tenemos algunos una virtud o un defecto que nos encanta comunicar. Nos encanta hablar con la gente, contar anécdotas. Y entonces, bueno, tenemos mi tío Claudio, que era un orador impresionante, asturiano. Luego de los 5 hijos, tuvo 2 oradores espectaculares. Gonzalo, Guardia Civil, pero que yo le digo, tengo que sacarte el espectáculo contigo en los millonarios. El tío cuenta su vida, o sea, cuenta el día a día, dice, no, pues entonces paré el tío que iba muy rápido, entonces le puse una multa y entonces me dijo, bueno, es que te partes y fue ayer. O sea, te cuenta su día a día y es una cosa espectacular. Y esto en la parte práctica lo veremos. El tema del storytelling o el tema de lo que es el elevator pitch, cómo se vende un proyecto en 2 minutos. Que es una cosa que es muy interesante, iros preparando que si alguno no se atreve de los que no me conocen, tengo aquí mucha gente que sale y no lo cuenta. Así que la mitad de la parte va a ser eso, ¿no? Entonces quería contaros alguna anécdota de, por ejemplo, alguna de las ideas que os quiero contar hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, quería deciros lo que pasó, por ejemplo, después de la guerra civil. Mi padre pues había perdido ya a su padre porque murió muy pronto, que era militar, toda mi familia era militar, y fueron invitados por un pariente, yo creo que era en Andalucía, y estaban en una finca, en Andalucía, las fincas de antes, pues con el dueño de la finca, que sería un pariente, y estaba pues el mayoral, y estaba pues mi abuela, mis tías, que iban en una calesa, pues a dar una visita, no se iban a una excursión, se iban de caza o lo que fuera, ¿no? Iba al mayoral y el dueño de la finca a caballo, mi padre a caballo también. Tendría 12 años, 11 años. Y un momento que estás descubriendo cosas, ¿no? Hombre, mi familia, todos militares, desde el Gran Capitán, que inauguramos ayer el Museo del Gran Capitán en Córdoba, en Montilla, en el Castillo del Gran Capitán, hasta mi padre fue el primero que no fue militar.
Entonces su hermano, que era mayor que él, mi tío Gonzalo, pues era un joven teniente de caballería, que es el arma de la familia de toda la vida, y entonces iban a caballo, y de repente mi tío Gonzalo y el dueño dicen: oye, ¿qué hay reses bravas y tal? Y está la calesta, no sé qué, vamos a espantarlas. Escogió. Mi tío Gonzalo dice: Quique, tira, a galope. Entonces, claro, quiero transmitiros un poco lo que es esa sensación que me contaba él. Dice: yo me creía John Wayne. O sea, en mi casa han montado caballos todos. O sea, que era una cosa natural. Pero esa circunstancia de proteger a las mujeres en una finca por el ganado bravo, un hombre que se está haciendo, pues un chaval, ¿no? Pues todo eso es lo que yo os quiero transmitir de lo que significa hablar en público. O sea, si tú no te lo pasas bien, si tú no disfrutas, si tú no eres capaz de transmitir, pues no va a llegar. Esa es una de las partes importantísimas de lo que os quiero transmitir, de lo que es hablar en público. Entonces, por eso el tema de esa ilusión, de esas ganas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy son dos partes. O sea, una parte teórica, que voy a intentar que sea un poco dinámica, que tampoco sea aburrida, y una parte más práctica. Más o menos 50-50, según cómo estemos de tiempo. Si no, Marina, me vas avisando. El principio, pues va a ser una serie de... ¿Sí? ¿Jaimito? ¿Qué bien se está portando, Jaimito? Y el niño se está portando, Pablo se está portando de lujo, ¿eh? Bien, tenemos un bebé también ahí, digo, para que veáis que tenemos un futuro. Aquí hay un futuro muy importante. Posibles políticos y... efectivamente. Entonces, la parte teórica pues va a ser una serie de ideas sobre consejos. A mí que me encanta aconsejar. Sabéis que hay, por un lado están los mandamientos de la ley de Dios, que la mayoría son negativos. No hagas esto, no hagas lo otro. Y hay positivos también. O sea, es un 30, 70-30. Si veis la ley de Pareto es 80-20, pero 70-30. Entonces, la mayoría de las cosas en la vida es no hagas. Pues los padres tienen que decir, cuidado. Y luego, pues, como decía mi madre, ponen fregaplatos. Yo humildemente pues ponía fregaplatos. Era mi vocación, ¿no? Pero que al final uno tiene que hacer ciertas cosas, pero no hacer muchas. Entonces, claro, en el hablar en público, uno se moja, o sea, uno no se puede esconder. O sea, vosotros me estáis viendo ahora mismo y estáis pensando, este tío, ¿cómo será? Que me conocéis más o menos, pero los que no, os vais a formar una opinión, ¿queráis o no? Entonces, pues lo mejor es que uno se pringue y diga, pues te perdíos al río. Entonces, la idea es hacer una mía parte, lo que os comentaba, una serie de ideas, que voy a hacer una especie de decálogo, y de esa parte positivas, amarás a eso todas las cosas, honrarás a tu padre y a tu madre, pero luego están las no cometerás actos impuros, no tal, o sea, traducido a lo que es el mundo oratorio, ¿no? Que hay mucho de no. Entonces, voy a empezar por, digamos, todos esos mandamientos, como igual que los mandamientos de la ley de Dios, se resumen en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esto me viene muy bien de guión, porque todo lo que es hablar en público se resumen en dos cosas, para mí. Si os quedáis con esas dos cosas, ya vais a mejorar en un 80% a la mayoría de la gente que día a día, pues, si uno va a una conferencia, si uno va a una clase, si es universitario, si uno va a presentar una presentación de un libro, dirá, pues la mayoría de las veces gana purgatorio, porque aquello es durísimo. Llega uno allí y bueno, queridos amigos, quería dar las gracias, no sé qué, honrarás primero, me gustaría dar las gracias, felicitar al presidente, no sé qué. Te aburre. Sobre todo es falta de caridad y falta de empatía sobre lo que le interesa a la gente. Entonces yo aquí estoy dando mi vida, que estoy muy a gusto, pero de alguna manera intento que haya un ritmo que la gente se interese por lo que tú dices. Entonces lo primero es, lo de amarás a Dios sobre todas las cosas, para mí es, no leerás nunca nada. Esto es duro. Yo podría haber pedido un PowerPoint
Y empezaron a decir, bueno, pues veréis, las partes de la conferencia son la primera, la parte fundamental, que es el empezar una conferencia, que es atraer la atención de la gente, ganarte la empatía, o sea, pero claro, si tienes un apoyo, aquí es al toro sin picadores. O sea, corrida, hay alguno que es muy aficionado a los toros, tienes que ir a pecho descubierto. Entonces, eso, por un lado, porque además cuando estás aquí, tienes un poder. O sea, como cuando está el profesor en clase, entonces tienes que sentir ese poder. O sea, esa interacción que haces tú visual, si yo me acerco a alguien, fíjate, Mariela, que tiene más historia que yo de aquí a Roma, pero te acercas y el corazón, aunque no seas consciente, te palpita y dice, a ver si me va a decir algo que salga a la palestra. Por cierto, la segunda parte va a salir a la palestra, ya lo he dicho. Entonces, es muy importante eso de tener claro esa parte, no leer. Es muy duro, pero es lo que yo os aconsejo. Si tenéis que empezar un libro, no leer nada del libro y contarlo por qué lo habéis hecho, etcétera, ¿no? Si sabéis cualquier tema, y esa es la segunda parte. La segunda parte, adelante, primo y hermana. Hola. La segunda parte es dominar de lo que hablas. O sea, si tú no dominas el tema, no vas a perder tiempo a la gente. Eso es fundamental. En el momento en que tú empiezas a hablar de un tema, se nota si has tenido experiencia o no. Pues decía antes que yo tenía más currículum académico que experiencia. Mentira, por lo contrario. O sea, yo he sido mal estudiante, pero aparte de constante, mi padre doctor en ingeniería industrial, yo quería ser ingeniero, y luego al final pues acabé haciendo marketing. Y luego me iba apuntando a seminarios para el público y temas diferentes. Pero mi experiencia ha sido más de 30 empresas, sobre todo en sectores españoles, en pymes, pero he estado también en multinacionales, he estado en banca privada, que era español, del IBEX, pero que estamos relacionados pues, con toda la banca. Entonces, eso es lo que al final a ti te da una experiencia que tú puedes transmitir. Que yo no pretendo ser ni un experto en banca, ni un experto en inmobiliaria, que he estado en inmobiliaria, he estado en Gilmar, todos conocen Gilmar, ¿no? Bueno, pues aquello es... Claro, es muy interesante verlo desde el punto de vista cuando uno ya no tiene la obligación, pues voy a hablar solo de inmobiliaria, la conferencia entera, o de banca. Pero claro, lo que uno ha vivido, pues lo cuenta. Entonces, en Gilmar, por ejemplo, pues estábamos, me tocó la Moraleja, y en la Moraleja, claro, hay casas de hectárea. ¿Pero cuántas casas de hectárea hay? Pues hay 100, 200, no hay más. El resto, pues hay casas de 2 hectáreas, por ejemplo, hay 3, solo hay 3 de 29 metros. O sea, todos tienes que saber un poquito el mercado. Y luego, pues hay casas de 1500 metros, pues es ahí 300 o 400. Pero luego al final te vas a lo que es la parte de tu producto, a veces chalés adosados y pisos. Oye, que no cualquiera vive en la Moraleja, que seguro aquí alguno ha vivido, tiene familia, que ha estado. Pero digo que todo esto, cuando uno llega a un sector, no sabe muy bien dónde se mete. Entonces lo va aprendiendo por experiencia. Claro, yo me partí la cara allí con mucha gente, luego he vendido una casa de hectárea o he enseñado mucha casa de hectárea, pero claro, que uno no sabe dónde está ni con quién hasta que lo ve y lo va viviendo, ¿no? Entonces, al final, lo que decía, 2 puntos importantes. No leer nada nunca. Saber de lo que habláis. Esas 2 cosas, si os lo quedáis a marcha martillo, yo con eso ya me doy por satisfecho que habéis aprendido suficiente. Entonces, ¿qué más? Adelante. Bienvenida, Verónica. No había forma de llegar aquí hoy. Adelante. Entonces, yo creo que la parte práctica seguramente será la más útil y la que más vais a aprovechar. Entonces, os voy a explicar un poquito lo que es el elevator pitch. ¿Alguno sabe lo que es el elevator pitch? He dicho algo al principio. Nadie lo sabe. Voy a poner primero un ejemplo que no sé si tiene mucho que ver, a ver si lo relacionamos. ¿Alguien sabe lo que es el no sordo? De los jóvenes, espérate, de los mayores no, hay gente joven.
No veo mucha gente joven. No, claro. Los jóvenes, sí. ¿Tú sabes lo que es el lobo sordo? ¿Te suena? ¿Alguna vez lo he sabido? ¿Habéis visto? Pues el lobo sordo, no sé si habéis visto que desde que existe o sea, hay muchos cambios hoy en día, ¿no? Hay muchísimos y no damos abasto. De hecho, dicen ahora que no va a jugar el Madrid y Barça. Si estés aquí, no son muy futboleros o que habéis quedado después. Pero que cambios de estos que sorprenden. ¿Cómo él va a jugar el Madrid? Imposible y tal. Son noticias, lo que necesita la publicidad son impactos. O sea, captarte la atención como sea, porque tienen mucha competencia. Entonces, lo que os quería contar del lobo sordo, si habéis notado desde la pandemia, algún cambio. O sea, el lobo sordo ha habido muchos cambios de lo que era antes el antiguo gorrito tridentino con el actual. Pero hay un cambio que antes no existía, por ejemplo, darse la paz. ¿Y os ha pasado que cuando estéis en misa, vais a dar la paz, pues podéis dar la paz? Y como la gente, de repente le señala al lado, y dice que hace un himno americano. ¿Sabéis lo que es un himno americano? Cuando se pone con la mano en el pecho. Entonces aquí. Pero luego hay otra gente, digo señoras porque en la iglesia suele haber más mujeres que hombres. O sea, yo me fijo, yo intento no mirar porque esto no es muy suyo ir a mirar mujeres a la iglesia, ¿sabes? Pero uno ve que hay muchas mujeres y de vez en cuando alguna mujer pues hace también la reina de Inglaterra. Bueno, es alucinante, yo te digo mi experiencia, eso yo lo viví. Incluso algunas han hecho la cobra, porque yo intento que la paz sea contigo y alguna dice, no, chiquita, que a ver si vas a tener algo. Entonces ahí dentro de todo, entonces tú disimulas y dices, bueno, pues nada, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? No, digo, ¿por qué os comento esto? El tema de la comunicación no verbal es fundamental. Entonces, todo lo que tú comunicas, tu postura, tu expresión, tus manos, todo comunica. Entonces, si tú vas a hablar de algo que sabes y eres capaz de manejarte más o menos en las tablas, solo hay una forma, estando muchas veces en las tablas. O sea, no hay otra. Tienes que practicar y practicar y practicar. Yo decía que el tema de la comunicación no verbal, que lo utilizamos mucho, y el tema de lo que pasa cuando te das la paz, que la gente pues aprovecha y es que comunica, estás comunicando y ves a una señora allí que hace, pero a lo lejos, sin problema ninguno, y a un señor que hace como el rey de España, ¿sabes? Es una cosa increíble. Entonces, el tema de la comunicación no verbal es fundamental, pero luego, digamos que la parte de la estructura de lo que es una exposición, una conferencia, digamos que tiene tres partes. Entonces está la parte del inicio. Hay muchas formas de hacerlo. Como Steve Jobs hace formas ya para avanzados. ¿Entiendes? Pero vamos, que lo que hace Steve Jobs es un gráfico que es así, así, así. O sea, siempre acaba subiendo. Entonces, lo que queremos en una conferencia es que empiece arriba, poco a poco es inevitable que baje, porque es inevitable tener la atención todo el rato. La gente tiene 10 segundos, si no desconecta. Entonces tiene 10 segundos y otra vez la parte del medio, que es la parte de la exposición, que es digamos la más llana, y luego la parte del final, que tiene que volver a subir. ¿Qué pensáis vosotros que es más importante de estas tres partes? El principio, lo que es el meollo, el desarrollo de la exposición, o el final. Yo creo que el arranque. Y la difusión. Como el cine, yo creo que sí, como el cine el arranque. ¿El arranque? ¿Quién vota el arranque? ¿Arranque? Bueno, algunas. Arranque. El desarrollo, que es a lo que tú vas. ¿El desarrollo, quién le da importancia al desarrollo? O sea, al contenido. También es importante. Menos. No, bueno, yo puedo decir lo que quiera, no quiere decir que eso sea lo que es. ¿Y el final? ¿Quién opina al final? Bueno, está bastante equilibrado, ¿eh? Iba a pedir antes a su secretario para saber los números. Pero vamos, yo creo que un poquito más el principio, habéis dicho, ¿no? A ver, principio, a ver. El principio, vale. El desarrollo menos, y el final.
igual que el desarrollo. Vale, pues el principio. Ok. Pues tenéis razón a medias. Porque en una exposición, digamos es el 100%, del 100% tenemos el 40% del éxito de una... O sea, del impacto que tú generas, el 40% es el inicio. Y el otro 40% es el final. Pero bueno, lo del medio es paja. Es que te da igual. Por eso puedes hablar de lo que quieras. Lo que te tienes que preocupar es de... O sea, no te preocupe tanto los datos, sino generar de vez en cuando impactos. Generar impactos. Porque de esa manera la gente no pierde, no se desconecta. Y vamos a poner un ejemplo, ahora que estamos en confianza. El tema de cuántos segundos tardas si tú estás ligando en una discoteca y te gusta una chica, desde que la ves, ¿cuántos segundos crees que tienes para poder entrarla, saludarla, o sea, presentarte con una posibilidad de éxito alta? A ver, espera un segundo. ¿Quién dice que tiene un minuto? Te me pido la copa, ya la he mirado, vuelvo. ¿Quién tiene 5? ¿Quién dice entre 1 y 5 minutos? A ver, manos. Vale, votan sobre todo las mujeres. Bueno, mitad, vale. Vale, entre 1 y 5 minutos, vale. ¿Quién dice entre 5 y 10 minutos? ¿Entre 5 y 10 minutos? Nadie. O sea que decís entre 0 y 1 minuto. ¿Quién dice entre 0 y 1 minuto? Vale, hay gente que no participa, ¿eh? O sea, hay gente que no le estuve la mano nunca atrás. No me sale la cuenta. Vale, bueno, la mayoría entre 0 y 1 minuto. ¿Sabéis cuánto tiempo tenéis? 10 segundos. 10 segundos es ya muy justito. O sea, 10 segundos estás ya... Este tío no sabe lo que quiere. Pero digo que las mujeres no han votado porque las mujeres lo saben. De 3 a 5 segundos. Es lo que tienes. Ahora, ¿qué pasa? Hay trucos. Tú llegas al sitio de copas, ves un pivote y dices, bueno, no lo miro. ¿Qué ves ahí? El pivote está mirando. Tú sabes que el pivote está mirando. Lo importante es interactuar. Claro, si te quedas así, colgado, como hacíamos... Yo salía con 3 amigos. Vamos a los chinos a ver quién entraba. A las chicas. Todo esto lo aprendí por eso, ¿sabes? Y entonces, jugamos a los chinos, le tocaba a Juan Ramón, a Juan Rey, que es un amigo mío de Pan, un máquina que hizo, apoyaba a Microsoft, tenía un DNS en casa cuando en los años 80 no tenía nadie internet, el tío aportaba para que se pudiera asistir a internet. Un genio, un máquina. Pero a la hora de entrar a las chicas no había manera. Y entonces pues, le tocaba a Juan Rey, entonces entraba a la chica y no le hacían ni caso. Tocaba a Mike, lo mismo. Tocaba tal, cero. Me tocaba a mí, traía a las chicas. No, al principio íbamos a ellas. Pero estos se quedaban aquí como tal, venid, que os voy a presentar unas chicas y tal. Y al final ya me jugamos a los chinos, ya entraba yo directamente, porque a que me tocara entraba yo directamente, porque ya había estudiado el sistema. 5 segundos tienes. Tienes que hacer, desde que la miras a la chica, qué belleza de mujer, pero ¿cómo es posible que no te haya visto antes? Tú lo primero que te salga, pero la mujer lo que quiere es ver que no metes mucho la pata, si en el fondo está animando, dice, a ver este chaval, a ver si es medio normal. Que la mayoría, así como los oradores, la mayoría de los tíos son un desastre. Es que la mujer que le da 1000 vueltas, el problema es ahora que la mujer, como está en política, está en empresa, en directiva, esta se sabe todo, como tiene familia, como ya genéticamente sabe cómo gestionar una familia, que es la leche, pues lo mismo una multinacional. Lo que haga falta de señor que lo único que sabe es proveer, pero claro, proveer que vete al supermercado y meter leche, pero se desnatabes y la tosa que la niña que tiene alergia. Cuando por retener eso ya le vale. Pero digo que ese es un poco el tema. O sea, tenemos muy poco tiempo para captar la atención de la gente. Poquísimo. Entonces tenemos que hacer por retener ese tiempo. Entonces yo, si os parece, vamos a intentar hacer la parte práctica. ¿Vale? Porque nos queda media horita. Entonces, ¿qué haremos? Lo que es el elevator pitch. ¿Vale? Lo vamos a hacer de una manera que no sea muy fuerte. Yo he visto en internet, os podéis meter, hay 200.000 cursos de hablar en público, talleres, lo que quieras, en hispanoamericano, en inglés, en francés, en español, de todos los colores. La verdad es que
no son muy buenos. Hay algunos que tienen buena teoría y te sirve pues para decir, bueno, pues este tío ha dicho esto, es interesante, me lo apunto. Pero que tengan todo, no existe, por eso es un gratis y tal. Hay alguno que es más o menos bueno, hay antiguos presentadores de televisión y tal. Pero os digo esto porque es importante que cuando hacéis un elevator pitch tengáis en cuenta pues todo lo que hemos hablado antes, pero que, por ejemplo, muchos de los talleres ponen en situación difícil al que va a salir. Claro, el tío que lo pasa mal, es normal que lo pases mal, porque cuando te pones aquí en las tablas y que tengas experiencia, no es fácil. Pero no hace falta poner en una situación difícil, ya bastante difícil es como para complicarlo. Igual, yo creo que muchos es influencia americana, igual que los americanos tienen muchos problemas con el tema de la religión y tal, muchos, como son muy ordenados, salen a acumular en fila, entonces te toca y sales y estés confesado, ¿no? Entonces ese es el problema con el tema también de lo que es cuando hay un seminario o una conferencia y tal, que van todos como si fuera el ejército. Entonces sale el primero, luego el otro, entonces tienes que salir quieras o no quieras. Que es lo que a mí no me parece bien, porque cada uno puede decidir salir o no. ¿Qué es lo que me gustaría? Que el que quiera, que le apetezca aprender, porque estas son horas de vuelo. O sea, es lo mismo cuando uno va al carnet de conducir y dice, pues, dice el profesor, bueno, necesitas 20 clases. 20 clases, oye, poco, normalmente te hacen, según entras por la puerta y digo, este le saco 500, 600 pavos, te le saco 1000. 50 clases yo creo que aprendes. Entonces, claro, lo suyo, yo aprendí, mira, Sierra, porque me dejaban, mi casa como se hace un poquito así, me dejaban en el coche y yo iba por el pan, sin carnet ni nada. Yo cuando me examiné, suspendí porque iba demasiado suelto. Entonces, empecé a conducir y de aquella se podía fumar todavía en el coche. Y gilipollas, con perdón, y tonto de mí me encendió un cigarro. Digo, pues ya, justo, a disfrutar. Entonces me encendió el cigarro y adelante y no sé qué cuando quiera. Y yo adelanté, me metió por la autopista, adelanté y luego nos metimos por la ciudad y había parado un tío descargando y yo indiqué, no venía nadie, y yo cuando pueda, el cambio de sentido a la derecha. Y yo puse el indicador, hago una soltura, el codo aquí con el cigarro, sí, lo que usted me diga, a la derecha, y entonces claro, como estaba el tío parado, me di cuenta cuando ya estaba avanzando que no era prohibida y que esa era la opción de la primera a la derecha. Entonces claro, hice así y me metí, pero claro, ya no le gustó. O sea, yo meterme me metí. O sea, esto es lo mismo que si estás en el ejército, pues la valentía se supone. Claro, luego cuando empiezan los tiros, no, ve tú que me da la risa, ¿sabes? Pero esto igual. Pues entonces lo que yo quiero hacer es el que le apetezca salir, o sea, que hace falta horas de vuelo. Como los pilotos, cuanto más vuelas, más horas de vuelo. Para ser comandante necesitas 100.000 horas de vuelo. No hay otra. Entonces, oye, yo sé que aquí, no voy a decir quién, pero aquí hay gente con más nivel que yo. Ella decide, eso. Hay gente muy buena aquí. Pero bueno, que aunque no seáis buenos ni seáis expertos, no quiero meteros miedo. El tema del miedo. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo a hablar en público? ¿Aún no lo sabéis? A ver, ¿quién nunca ha hablado en público? Digo, la familia de 5 hermanos no vale. Pero ¿quién no ha tenido nunca que dar una exposición, presentar un proyecto, hacer una junta directiva? ¿Quién no? Muy pocos, 1, 2. También es verdad que no me estoy haciendo caso, no levanta la mano todo el mundo que debería, pero oye, muy pocos. Vale, o sea que la mayoría, como yo veo, sois profesionales, gente que se las he tenido que dar porque no queda otra. Entonces, esto es importantísimo en el trabajo de uno, porque te va a subir, primero te va a obligar a conocerte. O sea, conócete a ti mismo significa que tú te expongas y aprendas de tu experiencia y de tus debilidades y de tus fortalezas. Fortalezcas tus debilidades, o sea, fortalezcas tus fortalezas, pero sobre todo que conozcas tus debilidades para cuidado. Yo, por ejemplo, me enrollo mucho, hago pocos espacios en blanco y es muy importante el silencio, sobre todo en los temas importantísimos. ¿Empezamos ya para el segundo taller? Sí, estaba intentando que se notara ese silencio. Pero gracias, Marina.
Hay que aprovechar ese momento. Vale, entonces, ¿qué es una elevator pitch? Que ya lo he dicho, tú subes al ascensor, tienes 2 minutos. Desde 30 segundos, si que quiera llegar y decir hola, tal, y fuera, hasta que quiera 2 minutos. De 30 segundos a 2 minutos. ¿Me cronometras o pongo yo la alarma? ¿Qué pasa, 30 segundos? Sí, una alarma normal que suene, ¿eh? Entonces pones 3 minutos cuando llega la persona. Cojo más. Antes de que empiece, o sea, si no quieres salir y hacer un elevator pitch, voy a hacer yo uno primero, pues lo haces, sin problema. Pero yo lo que quiero, si queréis, es que tengamos un diálogo delante de la gente para que la gente se entere. Porque tú aquí puedes venir y aprovechar y decir, no, yo quiero hablar de mi libro, yo tengo un proyecto y lo quiero comunicar y quiero deciros este tema. Como yo con mi primo Mariano tenemos un tema que vamos a hablar ahora, con las cañas. La va a pagar él, las cañas. Las nuestras. Bueno, Ya veremos, ¿no? Entonces, el tema es que tengas algo. Entonces, si alguien quiere, yo le pregunto, lo importante, ¿de qué sabes? Fundamental, ¿de qué sabes? No vale leer nada, por lo cual tienes que meterte en el ajo. ¿Vale? Entonces, yo os hago un ejemplo del elevator pitch. Vosotros queréis, imagino, queréis los que estáis solteros casados, los hombres, las mujeres no mantienen ningún problema, aquí hay unas bellezas más de que elegir. Los que tenéis un puesto profesional, digamos, querréis progresar, o los que sois estudiantes queréis sacar buena nota en los proyectos cuando tenéis que presentar un proyecto. Pues yo lo pongo muy fácil. O sea, mejorar como persona, mejorar como profesional es fundamental el hablar en público, el arte del oratorio. Entonces yo os dejo mi teléfono, bueno, os dejo mi correo electrónico, enriquefcm@gmail.com, y los que queráis me podéis hacer las preguntas. Os puedo dar también la bibliografía en la que me he basado en esta conferencia y estaría encantado de ayudaros. Pero vamos, que está en vuestra mano el conseguir pasar a otro nivel. Aunque no sea muy católico, porque todo esto son máximas mundanas. Pero también hay máximas católicas que avalan esta parte. Solamente una cosa. Ahí. Eso es lo que quiero. Permíteme una cosa. Mira, creo que lo importante de esta charla, lo importante que has hecho, independientemente del contenido, que estoy de acuerdo contigo que no, digamos que es lo de menos, es la forma de transmitirlo. Y hay una cosa fundamental, y es la pasión. Y eso es lo que subyace en todas tus palabras. Y me vais a permitir, al hilo de esa pasión que yo te veo, y con esa misma pasión que tú transmites, yo que estoy a punto de jubilarme, que soy licenciado en Historia, que me encanta el arte, me encantan los viajes, he realizado junto con mi yerno, una página web, se llama Guías sin IA. Yo no estoy en contra de la tecnología, pero sí estoy a favor de las cosas artesanales, de las cosas que no son repetitivas, que hay que estudiar, que hay que buscar fuentes. Entonces, concluyo con esto. La mejor forma de comprobar que mi proyecto vale la pena, repito, es gratuito, me jubilo, esto es hasta que Dios me llame, es que entréis en Guías sin IA, lo comprobéis. Guías sin IA, sin inteligencia artificial. Guías sin IA. Guías sin IA. Y os voy a dar solamente un pequeño detalle. Cada día la inteligencia artificial genera 10.000 páginas de guías de viajes. 10.000. Y esas 10.000 páginas son copia de copia de copia de copia. Y yo, con todo mi respeto, prefiero el jamón ibérico, el queso manchego y el pan de horno. Muchas gracias. Muy bien. Un minuto 57. Fenómeno. Críticas. Lo ha hecho fantástico, ¿eh? Lo ha hecho estupendamente. ¿Alguna cosa que se os ocurra? ¿Algún defecto? ¿Sí? ¿Se puede hacer una pregunta? Por supuesto. Yo creo que una cosa es dar una conferencia cuando sabes, por ejemplo, que nadie te va a interrumpir. Y otra cosa, por ejemplo, vamos a suponer cuando uno es presidente de vecinos. Entonces, por muy bien que tengas preparadas las cosas, es muy difícil improvisar todo lo que te puedan preguntar. ¿Qué consejo me daría usted? Fantástico. He estado hace
hace un mes en una junta de vecinos. Y bueno, son surrealistas, porque además en las escaleras, porque como no quiere uno llevarlo a la casa de uno, porque encima tiene que ofrecer a la gente café. El tema de la junta de vecinos es empatizar. O sea, yo me he fijado, o sea, cuando uno sabe lo que quiere votar, hay que ir antes. Hay que ir antes y hacer networking con la gente. ¿Y usted por qué va a votar esto? ¿Y por qué no sé qué? Y siempre está el que la ha liado. El que ha caído agua en casa del vecino, que lo tiene que pagar toda la comunidad, está allí también el primero, intentando dar pena, teniendo sus argumentos y no sé qué. ¿Por qué? Porque si lo pagan todos, pues él se quita el muerto. Que luego al final tendrán seguro el hogar, es obligatorio. Pero no se me está entendiendo. Networking, anticiparse, conectar con la gente. A la gente uno a uno. Somos 7 hermanos. Cada relación con cada hermano es diferente. 7 más 1, 8, somos 8 hermanos. Es que tiene sus días, ¿sabes? El caso es, no sé si le he contestado. Yo le recomiendo, o sea, hacer una exposición. Nosotros hay contratos, hemos contratado a un abogado para el tema de la humedad. El meter todo el rollo del contrato, mucho mejor. Mándalo usted por PDF. No sé si usted es el responsable o si es uno de los vecinos. Claro, si fuera el responsable, mándelo todo y véndalo. O sea, argumente, pero conquiste a la gente, o sea, convénzala. Los números, los datos, o sea, lo que es las palabras, es un porcentaje muy pequeño de la efectividad de la comunicación. Por eso la comunicación no verbal es importantísima. Lo que ha hecho Juan. Yo tengo pasión, porque como no tengo mucho más, pues lo que me queda es la pasión. Y al final da el peco de, oye, pues este tío parece que sabe, te lo tienes que creer. Una cosa fundamental, nunca justifiquéis ni pidáis perdón, sobre todo al principio. Perdón porque yo no soy un experto realmente en este tema, y claro, voy a hacer lo que pueda, y tal. La gente dice, pues lo que tiene que hacer la gente es, pues sí, pero estás haciendo perder el tiempo. O sea, yo si vengo aquí, como mínimo, como le prometí a Marina, por lo menos no os vais a aburrir. Eso es mi objetivo, pues es una hora que ya ha pasado, hemos empezado 10 minutos tarde, ¿no? Bueno, ¿alguien más, algún valiente más que quiera salir? ¿Nadie más? ¿Va a tener que salir Fernando? Fernando, por favor, con vosotros. Un aplauso, por favor, para Fernando. ¿Quieres contar algo tuyo? ¿Quieres hacer algún speech concreto? No, pues no ¿O te hago yo una entrevista? No tenía nada preparado. Claro. Pero puedo contar cualquier cosa a la gente. Vale, cuenta algo que te sepas y que genere interés. Vaya recto, ¿eh? Bueno, los cuñados saben todo. Yo quería hablar en este país que tenemos multirracial de mi experiencia con mis trabajadores extranjeros. Yo me jubilé hace 4 años, dirigía una empresa de rehabilitación, soy creativo, aparte de ser actor, he estado muchos años trabajando como actor en el Centro Dramático Nacional. Al final tuve que dejar lo que más quería en esta vida, porque no había trabajo, porque no podías vivir de tu trabajo, pero me orienté hacia algo que es muy interesante, que es la creatividad. La creatividad es el dominio de cuando uno empieza a ver que es capaz de proyectar, de pensar sobre algo y decir, oye, he encontrado la solución mejor. Y te rodeas de gente y te empiezan a decir, oye, dime algo, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué podría...? Y ves que la solución no está en el razonamiento de lo que has estudiado, ni en lo que más... De pronto tienes unos dones personales, algo que es tuyo, solo tuyo, que te han transmitido, y con eso eres capaz de controlar a todo el mundo que ha estudiado montones de carreras, montones de experiencia, montones de títulos, y resulta que un pringao como yo, un actor que no ha triunfado desgraciadamente, resulta que es un creativo genial, que ve el espacio impresionantemente, que me consulta a todo el mundo. ¿Y por qué es esto? ¿Qué suerte he tenido yo? Pues ese don que todos tenemos
Yo pretendí pasarlo a mis trabajadores y cuando me jubilé les dije, la empresa es vuestra, tirar para adelante, a ver si sois capaces también de proyectar, de crear, de dirigir y de, sobre todo, interactuar con la gente que está a tu lado y con los clientes, que es lo más importante, que confíen en ti. Tú eres el portavoz de esas personas ante tus propios empleados. Tú tienes que decirles, oye, eso está hecho de puta mierda, eso no hay quien lo soporte, por favor, pero ¿cómo no pones un poco de cariño y esto me lo dejas? Pero, ¿por qué no lo haces así? Y tienes que ganarte a la gente para que la gente empiece a pensar que yo estoy defendiendo al propietario que me está pagando a mí y aunque son mis empleados, en realidad mi empleado y el que yo estoy tratando de que conmigo lo comparta más y que vea que en mí un defensor es el cliente. ¿Qué pasó? Les dejé la empresa a mis empleados, que era el final de lo que quería decir. Tus empleados, esa es la clave al final, los empleados. Ahora os explico el por qué lo he dicho. Hay mil cosas que pueden hablar sobre el tema de hablar en público. Bueno, Fernando es un máquina. Cuando tú estás dirigiendo un auditorio como este, ¿cómo callas a alguien? Yo lo he hecho, me ha salido mal porque no sabía cómo, porque cómo te metes en medio. ¿Sabes? Diciendo las últimas palabras que él ha dicho, porque muchas veces alguien te sale en medio y empieza a decirte y se alarga, o sea, suena la alarma, pero no. Digo, es un ejemplo porque tenemos confianza, pero muchas veces no sabes cómo resolver según qué tema, ¿no? Y entonces, por eso le he parado. ¿Alguien más se atreve? ¿Alguien? ¿Nadie? Adelante. Quería terminar con un tema que es muy como lo que he ido relacionando hasta ahora, ¿no? O sea, ¿por qué? Habréis oído esto de... Hay una cita de una biografía de un cardenal que está muy de moda ahora, está muy de moda, está muy de actualidad, el tema de que va a haber, posiblemente va a tener que elegir un papa. Entonces, este cardenal habla de su vida. Entonces decía, el biógrafo suyo, decía, su eminencia llegó a Roma manso como serpiente y cauto como paloma. Pensáis, bueno, ¿esto qué es? ¿Os lo sabéis o no lo sabéis? Marcos 20:16, creo que es. ¿Vale? Dice la escritura, dice, más o menos, pues no quería leer nada. Dice aproximadamente como, y yo os envío entre lobos, como ovejas entre lobos. Y esa parte es la más conocida. Entonces, luego dice, por eso ser cautos como serpientes y mansos como palomas. O sea, aquí lo dicen al revés, porque el cardenal este debería ser un personaje un poco especial. Pero nadie sabe, o poca gente sabe lo que viene después. Que lo que viene después también es súper interesante. Es que dice, porque yo os envío entre lobos como corderos entre lobos, y ser cautos, pero ser mansos, porque os perseguirán y os llevarán a tribunales y los reyes os harán preguntas y os juzgarán. Pero no hace falta que penséis qué vais a decir. Que eso es lo interesante. No penséis qué vais a decir. Yo pondré las palabras en vuestra boca. Porque el Espíritu Santo os lo mandaré para que ponga las palabras en vuestra boca. O sea, que no lo preparéis. Que es todo lo contrario a lo que yo os digo. Pero si estés en ese caso, el Espíritu Santo ayuda. ¿Cuándo? Pues cuando tenéis que defender pues cosas como, pues claro, si sois mártires, no tenéis problema en lo que tenéis que decir. Pero si sois gente normal como yo, preparación, tener un plan. Tener un plan. Que luego improvisáis. O sea, yo, de mi guión original a lo que he hecho, olvídate, nada que ver. Pero tener un plan. O sea, un equilibrio entre naturalidad y plan, porque no podéis sobreactuar tampoco. Entonces, ese es más o menos el equilibrio. Y no os olvidéis, si queréis que continuemos con este tipo de clases,
se puede hacer todavía más práctico, grabando a la gente, luego viendo lo que él ha dicho, pero necesitamos un poquito más de infraestructura, pero si queréis, le damos a Juan o Marina y estaré encantado de continuar nuestra vida. Muchísimas gracias.